vamos a tocar el tema de hipertensión arterial que me habían pedido de la clase pasada. Y, a ver, un segundito acá. Yo quiero... Ahí está. ¿Dónde está el cover? Acá está uno. Bueno, vamos a tocar la parte de hipertensión arterial que ya vimos en medicina interna. ¿Tá? Como no estamos muy lejos de lo que estamos por hablar acá. ¿Tá? La temática es la misma. Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para tocar el tema de las emergencias y urgencias hipertensivas. ¿Está? Caemos en el mismo dilema a la hora de, cuando hablamos de hipertensión arterial, de llegar al diagnóstico de la hipertensión arterial. ¿Está? Bueno, ahí... Bien. Ahí está. Obviamente cuando entramos a hablar de la hipertensión arterial, llegamos a la misma cuestión de definiciones y de, ¿cómo se llama? Y fisiopatológicamente, no nos vamos a detener mucho esto, ya se habló bastante. Lo que sí, datitos importantes a tener en cuenta es que la hipertensión arterial como factor de riesgo de cualquier evento cardiovascular es fundamental. En asociaciones a otras, sobre todo la diabetes mellitus y la dislipidemia, son factores de riesgo asociados entre sí que hacen que la mortalidad por eventos cardiovasculares en los pacientes sea mucho, o sea, se aumente muchísimo. ¿Tá? ¿Se me escucha muy bajito? ¿Tá? Bien, a ver, voy a subir el volumen acá. Vamos. ¿Ahí se me escucha mejor? Ivana. ¿Sí? La cuestión es como yo le decía, de la hipertensión arterial como factor de riesgo. Hola chicos, perdón chicos, se había desconectado. Acá volví. ¿Estamos? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Dale, seguimos. Smith, cuando hagamos el asado ya sabemos quién va a ser el DJ del asado, ¿está? Disculpe la molestia. No, por favor. Bien. Seguimos entonces acá, chicos. Como yo les decía a ustedes, el factor de riesgo cardiovascular es importantísimo. Vimos ya en la clase pasada de hipertensión arterial, la terapéutica de estos pacientes se va a basar en los factores de riesgo, pero la hipertensión arterial en sí, ella por sí sola, es un factor de riesgo. Fíjense que afecta al 26% de la población, se calcula que para el 2025, dentro de poco, de 3-4 años, el 30% de la población mundial va a ser hipertensa. Hay un estudio muy grande que se hizo acá en la Argentina ya hace unos años atrás, que se llama Carmela, ¿tá? Que hay una prevalencia del 29% entre los 25 y los 64 años de edad, ¿tá? Que es la ciudad, o sea, es la tasa más alta en toda Latinoamérica. Y lo que llama la atención de este dato
¿tá?, de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial es la edad, chicos. Fíjense, 25 años de edad, cada vez está apareciendo en edades más tempranas. Por lo tanto, al aparecer este tipo de patologías en edades más tempranas y al no ser controlados en forma correcta en edades más tempranas, hacen que los pacientes a futuro tengan infartos agudos de miocardio, accesos cerebrales, alteraciones renales, más en edades más tempranas, ¿está? Entonces se ve una mortalidad por eventos vasculares, teniendo en cuenta estos factores de riesgo, por así decirlo. ¿Estamos? Fíjense que en paso... Sí, acá hay que hacer una sobredumbre, no se está equivocando. Ah, está, ya. Sí, dame. Un segundito, chicos. Perdón, chicos, perdón, les pido mis disculpas, estoy. Bueno, fíjense acá, hablando de esto, decía que la hipertensión como factor de riesgo, fíjense el beneficio de tratar a estos pacientes hipertensos, sin importar, obviamente, cuanto mayor sea, es mayor el beneficio. Pero fíjense que en menores de 60 años de edad, a lograr controlar y mantener en valores óptimos de presión arterial, o sea, menos de 120/80 o lo más cercano a 120/80, reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares en un 42%, que es altísimo esto, y eventos coronarios hasta un 14%. ¿Ah? Y en mayores de 60 años, reduce la mortalidad total en un 20%, la mortalidad cardiovascular, o sea, infarto de miocardio, de maugón, disección de aorta, etcétera, en un 33%, la incidencia de accidentes cerebrovasculares en un 40%, y las enfermedades coronarias en un 15%. ¿Estamos? Pero lo que más llama la atención es que en los pacientes jóvenes, pacientes menores de 60 años de edad, el control de la presión arterial como factor de riesgo disminuye, fíjense, hasta casi un 40-45% el riesgo de accidentes cerebrovasculares. El dato a tener en cuenta en todos estos pacientes hipertensos es que, fíjense, de la población total, sabemos que el 35% aproximadamente tiene hipertensión arterial. El problema es que de este porcentaje, el 35% no sabe que es hipertenso, nunca se controló, ¿tá? El 45% sabe que es hipertenso y no está tratado, y el 30% de los tratados no están controlados. Por lo tanto, la hipertensión arterial sigue siendo un factor de riesgo altísimo por el mal control que hay de esta patología, y por la falta de adaptación de los pacientes al tratamiento. Muchas veces los pacientes empiezan a tomar su medicación y no vuelven a controlarse, hacer hincapié para hacer los controles y el seguimiento, e ir ajustando la medicación a medida
que pasa el tiempo, ya que las distintas estaciones no es lo mismo el verano que el invierno. En esta época del año uno empieza a ver, por ejemplo, empieza a hacer mucho frío, en esta zona se come mucho guiso, mucho caldo, mucho ensopado, la comida cambia, las ingestas de calorías cambian, el consumo de sal cambia. Entonces los pacientes suelen empezar a descontrolarse su hipertensión arterial y hay que hacer un correcto seguimiento en estos casos. Vamos, fíjense acá que, como dice, que la incidencia obviamente depende de la edad, pero bien estamos viendo que ya pacientes de 25 años en adelante ya están teniendo riesgos para hipertensión arterial, y más del 50% de entre 60 y 69 años, y más del 75% de los pacientes mayores de 70 años. O sea que la hipertensión arterial está casi en la totalidad de los pacientes como factor de riesgo. ¿Estamos? Un montón de estudios que muestran esto. El riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en los pacientes hipertensos, ¿estamos? Es 2 veces superior en los pacientes que tengan una TA mayor a entre 130 y 139, 80 y 89, que en aquellos que tengan la presión arterial normal o óptima, menos de 120, 80. ¿Está? Esto se hace mucho hincapié sobre todo en los pacientes diabéticos, chicos. En los pacientes diabéticos se vuelve mucho más agresivo el tratamiento, porque este riesgo de sufrir un evento cardiovascular aumenta muchísimo. Fíjense, otra importante, que la mortalidad cardiovascular se duplica cada 20 milímetros de mercurio que se incrementa de presión arterial sistólica y cada 10 de presión arterial diastólica. Por eso yo le digo, por ahí en estos cambios de clima, donde cambia la dieta, los pacientes empiezan a comer distinto, empiezan a comer pesados. Un segundito, chicos. No, perdón, ahí ya le, ya le di la receta, el paciente va a ir mañana a la mañana a hacerse la radiografía, ¿sabes? Te agradezco muchísimo, estamos en contacto. Entonces, fíjense, un paciente que habitualmente, porque los pacientes no se controlan la presión, siempre hay que tratar de decir al paciente hipertenso que está instaurado, tiene que tratar de tener su manguito en la casa para controlarse, su tensiómetro en la casa para controlarse. Y si un paciente habitualmente suele manejar valores de entre 130 a 140 de sistólica, que él asume como que es su presión normal, fíjense que un aumento de 20 puntos de la presión sistólica, que es muy común, 20 puntos es poquito, ¿verdad? El paciente empieza a cambiar un poquitito la dieta, llega a 140, 150, 160 de sistólica y no controla, y eso aumenta el doble la posibilidad de llegar a un accidente cerebrovascular, un edema agudo de pulmón, un infarto agudo de miocardio. Por eso, el control de la presión arterial es fundamental. Esto es, como es, más de lo mismo, los grandes estudios que hay de la Sociedad Española Europea, mejor dicho, de cardiología, ¿estamos? Y las guías americanas de cardiología, en cuanto a la clasificación de la hipertensión arterial, cada vez tratan de ir bajando un poquitito más los valores para que sea el control más óptimo. ¿Estamos? Fíjense, como presión normal o óptima, menos de 120/80 sería lo ideal. ¿Estamos? Acuérdense que en las personas añosas, las personas muy grandes, más de 70, 75 años, la presión sistólica puede subir hasta 150 como normal y no preocuparnos, digamos. ¿Está? Prehipertensión o normal alta, como van a leer por ahí, de 120 a 139, de 80 a 89, y ya hipertensión labrada, como diagnóstico, de 140 a 159 y 90 a 99, grado 1, ¿estamos? Más de 160 a 110, grado 2, ¿está? Y más de 180, 110, grado 3, ya estando en el punto de las urgencias y emergencias hipertensivas. ¿Está? Es por una cuestión de la rigidez. Si bien, como ya le dije la vez pasada, Ivana, que es muy difícil que, o sea, tenga la sistólica normal y la diastólica alta. Eso es prácticamente, no sucede eso. ¿Está? La presión diastólica se da sobre todo por el grado de rigidez de las arterias. ¿Está? Generalmente cuando sube más la diastólica que la sistólica, es porque la descarga adrenérgica que hay en ese momento, o el componente que está generando el aumento
de la presión hace que las arterias se vuelvan más rígidas en ese momento, no necesariamente que sea por aterosclerosis o rigidez cálcica, como en los pacientes añosos, ¿está? Entonces hace que suba más la diastólica. Pero nunca vamos a tener la presión sistólica normal y la diastólica alta, ¿no? Este cuadro no se ve nunca. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, definimos entonces como hipertensión arterial que el paciente tenga 2 o más registros de tensión arterial elevada, teniendo como límite 140-90, ¿está? Separados en por lo menos en 7 días, digamos, ¿está? Muy bien, acuérdense, salvo un paciente que venga de entrada con más de 180, 110, ese ya es hipertenso desde la primera toma. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, quedamos como clasificación, siempre nosotros tengamos un paciente con hipertensión arterial y siempre que le presenten a ustedes un caso de hipertensión arterial, lo que tengo que hacer es tratar de clasificarlo en este contexto acá. ¿Estamos? O sea, ¿dónde estoy con mi paciente? ¿Está? ¿Qué tipo de hipertensión tiene mi paciente? Porque eso va a definir mi tratamiento o la opción terapéutica yo en este paciente. Tengo que ver si está normal o normal alta, grado 1 o 2, o si es hipertensión arterial aislada. Bueno, esto ya habíamos hablado del tratamiento, perdón, el tratamiento no farmacológico, son fundamentales en el pilar del tratamiento de la hipertensión arterial, donde tenemos la reducción de POC, que fíjense de que de todos ellos es el que más controla el descenso de los milímetros de mercurio de la presión arterial. ¿Ah? La adaptación a la dieta, en general, puede ser la dieta DASH, que yo la que le mostré, que es la dieta universal, pero esta dieta se puede adaptar obviamente a cada paciente, trabajando junto con un nutricionista, en la reducción del consumo de sal de la dieta, que el paciente haga una actividad física habitual, tiene que ser por lo menos 30 minutos por día y por lo menos 3 días a la semana para que sea rentable, por así decirlo, esta actividad física, y disminuir el consumo de alcohol. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los 4 o 5 grandes grupos de fármacos o familias que ya habíamos visto, los diuréticos principalmente, no sé qué pasa acá, perdón, los diuréticos, principalmente los tiacídicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores de los receptores AT1, los beta-bloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio. ¿Tá? Estos son de primera línea. ¿Estamos? Estos 5 fármacos son de primera línea, o sea que están siempre en la primera línea, valga la redundancia, del tratamiento. Después tenemos las opciones de segunda línea, o en casos en particulares, como son los inhibidores de la renina, como el aliskiren, como ya le dije ya, que por ahí se usa poco, ¿tá? Los bloqueantes alfa periféricos, como la doxazosina, prazosina o terazosina, si bien esto por ahí tienen más utilidad en otros tipos de patologías, están descritos. Los vasodilatadores directos, como la hidralazina o el nitroprusiato de sodio, que esto es una droga, el nitroprusiato es una droga fundamental en las emergencias hipertensivas, sobre todo en la disección de la aorta, como vamos a ver ahora, y los simpáticos líticos de acción central, como la clonidina y la metildopa, que son antihipertensivos muy útiles, sobre todo en el embarazo. ¿Estamos? Claro, obviamente la actividad física va a depender de cada paciente, siempre se contextualiza en cada paciente, pero lo que sí está demostrado es que tiene que ser una actividad física aeróbica. O sea, no me sirve que el paciente vaya al gimnasio y levante pesa, por ejemplo, no. Tiene que ser una actividad física aeróbica, ¿está? Para aumentar el consumo de calorías y ayuda a disminuir de peso. ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿No? O sea, ¿me están siguiendo? Le pido mil disculpas a las interrupciones, chicos, pero les repito que yo estaba acá en el hospital. ¿Está? ¿Puedo continuar? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Sí, sí. ¿Está? Perfecto, chicos. Entonces, de los grupos de los diuréticos, los tiacídicos son los de mayor utilidad a la hora de hablar de hipertensión arterial. Vamos a ver, igual vamos a hablar ahora de la furosemida, pero el efecto hipotensor de la furosemida es mucho más bajo que de los tiacídicos. ¿Estamos? Muy bien, son drogas
muy nobles, son drogas que actúan muy, responden muy bien, los pacientes se adaptan muy bien, salvo unos situaciones clínicas del paciente en los que hay que tener cuidado, como vamos a repasar ahora, que ya vimos en la clase pasada. ¿Estamos? Incrementa la pérdida de salida, obviamente, como toda la mayoría de los diuréticos, y ¿cómo es? Se suele utilizar solo o asociado a otro para potenciar su efecto hipotensor. De los más comunes son los tiacídicos, la hidroclorotiacida es lejos el diurético tiacídico, o sea, el diurético, perdón, más utilizado, donde por ahí hay ciertas combinaciones o ciertos pacientes que vamos a encontrar como la indapamida, y bueno, y fíjense como les decía hoy, la furosemida como efecto hipotensor es bajo. Después tenemos los ahorradores de potasio también como diuréticos, como son la espironolactona o la amrinona, que son muy buenos, pero tienen indicaciones particulares como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Ahora, los que más se usan como tratamiento hipotensor son los tiacídicos, sobre todo la hidroclorotiacida. Tiene mayor eficacia y se necesita obviamente una función renal aceptable, ¿está? Por eso decía, excepto la indapamida, que se puede dar en los pacientes con insuficiencia renal crónica o deterioro de la función renal, pero son en esos pacientes. Actúan en el controlado distal, alterando el transporte de sodio-cloro, entonces se pierde sodio y agua, y regulariza la volemia y disminuye los valores. Pero además de generar la excreción de sodio, obviamente también se pierden otros electrolitos, ¿no? Como el potasio, el magnesio. Estoy de nuevo, chicos, estoy de nuevo, volví. Me desconecté del wifi del hospital, que estaba muy lento, y me conecté al celular. Bien. ¿Me escuchan ahí, chicos? ¿Puedo seguir? Sí, sí. ¿Ah? Perfecto. Bueno, Sí, se escucha perfecto. Dale, gracias. Bueno, como veníamos diciendo, obviamente, si bien la función de estos diuréticos es la pérdida de sodio y agua, tiene además el poder de pérdida de otros electrolitos que hay que tener cuidado en el tratamiento, sobre todo en el tratamiento crónico de los pacientes, como la hipomagnesemia, la hiponatremia. ¿A dónde está? Acá está. Ahí está. La hipomagnesemia, la hiponatremia, la hipopotasemia, ¿tá? Que suelen ser por ahí los principales componentes, sobre todo la hipopotasemia, que suele ser un factor muy común para que el paciente abandone el tratamiento, ya que empieza con el tratamiento diurético, el paciente pierde mucho potasio y empieza con calambres, ¿tá? Son calambres muy molestos, y el paciente se da cuenta que toma la pastilla y empieza con los calambres. Entonces hay que sugerir al paciente que se mantenga
relativamente hidratado y puede consumir potasio, ¿cómo se llama? Suplementario, que puede ser tranquilamente comiendo la banana, agregando una banana en la dieta como postre todos los días, o si en el caso de que sea esa hipopotasemia sea muy marcada, puedo darle potasio suplementario o puedo asociarle, bajar la dosis del diurético tiazídico y asociarle a un ahorrador de potasio para evitar ese efecto adverso. ¿En qué pacientes tengo que tener mucho cuidado con los diuréticos tiazídicos? En los pacientes con hiperuricemia, ¿ya? Hasta que empeora muchísimo el cuadro de gotas en estos pacientes. ¿Está? Muy bien. Las interacciones que tiene este fármaco, obviamente, estos pacientes generalmente son polimedicados, disminuye el efecto de los anticoagulantes. Y esto es importante, chicos, porque entonces si tengo un paciente que está anticoagulado, ponerle que sea hipertenso, tenga insuficiencia cardíaca, que tenga una fibrilación auricular, que tiene que estar crónica, que tiene que estar anticoagulado, y el paciente toma habitualmente este tipo de drogas, entonces hay que tratar de separar las dosis y que no coincidan los horarios con los anticoagulantes. Generalmente los anticoagulantes se toman de tarde, como vamos a ver en nuestra clase de anticoagulantes, ya que disminuye el efecto sobre todo del acenocumarol, que es uno de los anticoagulantes más comunes. Disminuye el efecto de la insulina y de los úricos úricos, por eso estábamos hablando que los pacientes con gota hay que tener cuidado. Y aumenta la potencia de los anestésicos, de la digoxina, los digitálicos, del litio, de otros diuréticos, obviamente, como los diuréticos de ACE y la vitamina D. Y esto hay que tener cuidado, fíjense, recién dijimos lo mismo, paciente hipertenso y con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, dijimos que la digoxina era una droga muy noble para el control de la frecuencia cardíaca. Pero había que tener cuidado porque los pacientes podían generar intoxicación por la digoxina. Por lo tanto, los pacientes que reciben digoxina y van a requerir diuréticos tiazídicos, hay que tener cuidado o controlarlos de cerca. ¿Estamos? Los AINES disminuyen los efectos hipotensores de los diuréticos y no debe administrarse con quinidina, o sea, con un antiarrítmico, ya que suelen generar arritmias malignas, taquicardias ventriculares malignas a nivel como complicación eléctrica, digamos. ¿Estamos? La furosemida, si bien dijimos que es un diurético más potente, tiene pobre efecto hipotensor. ¿Tá? Así que la furosemida como hipotensor o como tratamiento de la hipertensión arterial es una droga de tercera línea ya prácticamente. ¿Estamos? Así que vamos a pasar de largo nomás de esto. ¿Estamos? Los ahorradores de potasio sí son drogas que son de muchísima utilidad, sobre todo a la hora de tratar de equilibrar los valores de electrolitos en sangre. ¿Está? La espironolactona posee propiedad antifibrótica y antiproliferativa, y en la insuficiencia cardíaca su adición reduce significativamente la mortalidad cardiovascular, como ya vimos en la clase de insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Sobre todo en aquellos pacientes que tengan deterioro severo de la fusión ventricular, un diurético ahorrador de potasio, un antagonista aldosterónico son fundamentales e importantes a la hora del tratamiento. ¿Estamos? Muy bien. Y fíjense que la eplerenona en la nefropatía diabética mejora su función diastólica del ventrículo izquierdo y disminuye la proteinuria. En el infarto de miocardio con disfunción del ventricular disminuye la mortalidad. ¿Estamos? Entonces, estas drogas son muy nobles en estos pacientes en particular. Todos los pacientes con infarto agudo de miocardio. ¿Está? Repito, ¿en quién están indicados los antagonistas aldosterónicos, los ahorradores de potasio? Sobre todo en aquellos pacientes que ya están recibiendo diuréticos y tienen como efecto adverso hipopotasemia, entonces le doy un ahorrador de potasio para bajar la dosis del diurético tiazídico y ahorrarme el efecto adverso de la hipopotasemia. O en aquellos pacientes hipertensos que requieran tratamiento combinado de medicación y que encima tengan como antecedentes infarto agudo de miocardio. En esos pacientes están indicados los ahorradores de potasio. ¿Está? Muy bien. Perdón. ¿Cuál es el efecto? Obviamente la hiperpotasemia, que también es grave, es muy arritmogénica, es alteración electrolítica y hay que tener cuidado y controlar en estos pacientes. ¿Estamos? Muy bien, sobre todo cuando está asociado a otra droga que pueda llegar a aumentar
los valores de potasio en sangre. La espironolactona, el más común es la ginecomastia, que es el dolor, edema, o sea, hinchazón y dolor a nivel de las mamas en el hombre, ¿tá? Y en la mujer, alteraciones menstruales, sobre todo en aquellas mujeres en edad fértil todavía. Y si llega a pasar eso con la espironolactona, la opción es la eplerenona. Estamos, las dosis de los diuréticos, acuérdense de los diuréticos tiacídicos, como el hidroclorotiazida, es de 12,5 hasta 50 miligramos. Y ahí hay que ver cómo es. Ignacio, Matías, dice, en ese caso se saca el IECA, y ahí hay que ver, digamos, hay que contextualizar al paciente. ¿Está? Por ahí, si yo quiero, ¿qué es lo que yo más quiero controlar? ¿Viste? Por ahí el paciente está con un diurético como antihipertensivo, pero además tiene insuficiencia cardíaca, entonces por ahí prefiero sacarle este diurético y que quede con el IECA, que controla más para la insuficiencia cardíaca. ¿Está? Por eso hay que contextualizar el paciente ahí. ¿Está? Sí, obviamente en los cirróticos, en los pacientes con ascitis, sobre todo la espironolactona es el diurético de elección, porque es un diurético lento, de acción lenta, entonces le da tiempo a que sea equilibrado la reabsorción de la ascitis y la pérdida de líquido, porque si yo a un paciente que tiene mucha ascitis, mucho líquido a nivel abdominal, por ejemplo, pacientes cirróticos, le doy un diurético fuerte como la furosemida, lo que hace mi paciente va a perder mucho líquido del intravascular y no de la ascitis en sí, y el paciente se me deshidrata y se me hipotensa. Entonces tiene que ser un diurético de acción más lenta. Ya vamos a hablar cuando lleguemos a digestivo de esto. ¿Estamos? Muy bien. Acuérdense que la furosemida no es un antihipertensivo ambulatorio de primera línea, salvo en las urgencias hipertensivas, ¿está? Como en el edema agudo pulmón principalmente. Las dosis son de 20 hasta 80 miligramos, esto puede variar obviamente dependiendo de cada paciente. Y los antagonistas aldosterónicos, la aspiro o la eplerenona, de 25 a 100 miligramos es la dosis por día. ¿Estamos? Muy bien. La eficacia de estos diuréticos lo hacen unas drogas de primera elección, el bajo costo de lo mismo también, entra en la mayoría de los planes de hipertensión arterial. Tienen, si bien describimos todos estos efectos secundarios de la hidroclorotiazida, son bajos los efectos, salvo en aquellos pacientes con gota. Pacientes con gota sí generan una gran hiperuricemia y suelen descompensar la gota del paciente. Entonces, los pacientes con gota está contraindicado los diuréticos tiacídicos. ¿Está? Pregunta de exámenes. ¿Estamos? Bien. Y en lo posible sí, Luciana, porque Luciana pregunta, ¿cuando se asocian los fármacos se disminuye la dosis? Sí, porque yo ya tengo un fármaco, una dosis que está teniendo su efecto, y si yo le agrego otro fármaco, por ahí el efecto de los dos juntos va a ser muy fuerte. Entonces lo que yo puedo hacer es bajar la dosis del que el paciente ya tenía y agregarle el nuevo. Sí, Tiago, te escucho. Ah, bueno. Una consulta. Sí. ¿Hay algún motivo especial acá en Argentina si elegir como primera opción el valsartán do que el losartán? No, o sea, en realidad sí, son los estudios que hay, las guías. ¿Ah? Los estudios y las guías fueron demostrando por ahí la mejor adaptación del valsartán en comparación con cualquier otro ARA2. ¿Ah? Yo creo que les dije eso en la clase pasada de hipertensión arterial. Si bien yo puedo elegir cualquier antihipertensivo, digamos, cualquier ARA2, si yo le quiero empezar a tratar al paciente, muchos de los últimos estudios demostraron que el valsartán tiene una muy buena respuesta, una muy buena adaptación por parte del paciente y una muy buena tolerancia. ¿Cuál es el principal problema? Es el costo, nada más. ¿Tá? Si tenemos en cuenta un problema social, por así decirlo. ¿Está? Pero, bueno, gracias. Pero es eso, digamos. ¿Está? Yo no nos vamos a detener a hablar estudios por estudios, pero hay muchos estudios donde comparan el control de la presión con valsartán y con losartán, y por ahí con valsartán se llega antes al control de la presión que con los otros ARA2.
el paciente se adapta mejor, puede tomarse muchas veces una toma diaria, y eso hace que sea de elección. ¿Estamos, Tiago? Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, los diuréticos antiacídicos son de primera elección a la hora del tratamiento. Cuando hablamos de los que inhiben el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, tenemos justamente lo que estamos hablando, el IECA, los ARA2, los inhibidores de la renina y los beta bloqueantes en menor medida en ciertos pacientes en particulares. ¿Estamos? Todo el circuito del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, y los IECA lo que hacen es inhibir la ECA y el pasaje de angiotensina 1 y angiotensina 2, que es la forma activa. ¿Estamos? Muy bien. Los inhibidores de la renina, como el aliskiren, ya dijimos que es una droga, si bien está indicado, sobre todo en aquellos pacientes como es que son de difícil manejo, a pesar de estar multimedicados, no es de gran utilidad en la Argentina, o por lo menos acá, no sé, tengo experiencia en Brasil cómo será, pero vamos a averiguar, pero acá en Argentina por ahí es de poca utilidad, digamos, se utiliza poquito esto. ¿Está? Ahora, los IECA sí, obviamente son antihipertensivos de primera línea, ¿está? Generalmente son de primera elección en la mayoría de los tratamientos de la hipertensión, que pueden ser monoterapia o combinado, en los casos de los pacientes que requieran tratamientos combinados, asociado a la hidroclorotiazida o a los bloqueantes cálcicos. Esta asociación con estas dos drogas aumenta mucho la potencia hipotensora de los IECA. ¿Estamos? El efecto adverso más común de los IECA es la tos seca, que si bien no es grave, es muy molesto y el paciente termina abandonando el tratamiento por este efecto, y el más grave es el angioedema. Esto es edema facial que genera. ¿Estamos? En realidad no están contraindicados, pero hay que tener cuidado y hay que hacer un seguimiento en estos pacientes. ¿Está? Pregunta Ana Luisa, si los diuréticos están contraindicados con las dislipidemias. ¿Está? No, no están contraindicados. No están contraindicados, pero hay que hacer un seguimiento en estos pacientes. ¿Está? Muy bien. ¿Qué me dice? A mí no pasa nada. Las de él me están escribiendo. Bueno, continuamos. Entonces, los ARA2 tienen los mismos beneficios que los IECA, ¿está? Con por ahí la ventaja de no tener los efectos adversos, por ahí el efecto adverso más común que obliga a la suspensión del fármaco, que es la tos seca. ¿Está? Muy bien. Como bien preguntó recién Tiago, últimamente los ARA2 son incluso de primera elección para empezar el tratamiento de un paciente, para evitar así que el paciente por ahí empiece con un IECA y después haga su efecto adverso y abandone el tratamiento y tengamos que empezar a titular nuevamente otro antihipertensivo y que el paciente se adapte. A mí me ha pasado mucho de que cuando yo vine acá a mi pueblo a trabajar, los pacientes ya tenían su tratamiento y era muy difícil cambiar la medicación, que el paciente cambie la medicación y se adapte a ese nuevo tratamiento. ¿Está? Los pacientes se acostumbran mucho a las drogas, ¿está? Y psicológicamente quedan que ellos tienen que tomar la pastillita de la caja morada, ese es el que me hace bien. ¿Está? Entonces hay que hablar y explicarle bien a los pacientes todo este tipo de cambios. ¿Está? Muy bien. Bueno, en cuanto a los IECA y a los ARA2, tienen similar beneficio en la hipertensión arterial, sobre todo en el riesgo cardiovascular. Disminuye la mortalidad cardiovascular en general, la mortalidad total y la presencia de infartos y accidentes cerebrovasculares. ¿Estamos? Disminuye la resistencia periférica y aumenta la vasodilatación, que con combinación de estos dos baja la presión arterial, y se requiere aproximadamente 4 semanas para lograr la estabilidad total de la presión arterial. Respondiendo a lo que decía Tiago, por ahí lo que se está viendo con el valsartán es que esta estabilidad de la presión arterial se logra un poquitito antes, entonces uno ya puede ver antes los beneficios del tratamiento antihipertensivo cuando doy el valsartán. ¿Está? Tiago, respondiendo a una de las preguntas que hiciste hoy. ¿Está? Sí, muchas gracias. ¿Está? Entonces, eso también hace, obviamente, que
para el paciente sea más beneficioso, ¿está? Porque el paciente tiene que venir varias veces a la consulta, tenemos que controlarla, entonces por ahí con el valsartán logramos un mejor control y en forma más rápida. ¿Estamos? Este efecto hipotensor de cualquiera de las dos familias de las drogas tiene una gran mejoría hemodinámica y disminuye la hipertrofia cardíaca y de los vasos, que era ese remodelado que nosotros siempre hablamos, ¿está? La adaptación del corazón a la presión arterial alta o a la injuria cualquiera fuera, ¿está? No hay una taquicardia refleja y no aparece tolerancia, ¿tá? Por lo tanto estos pueden ser tratamientos crónicos. No se produce hipertensión rebote tras la supresión brusca del tratamiento, ¿está? Pero lo que, como le digo, generalmente aquellos pacientes que toman y que hacen el efecto adverso le quedan con miedo a la pastilla antihipertensiva y por ahí suele ser difícil que el paciente se adapte cuando le rotamos por el ARA2, perdón. Entonces, ¿en quién están indicados cualquiera de los dos chicos? En hipertensión arterial y daño de órgano blanco. ¿Cuándo yo digo eso? Cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, cuando el paciente tiene alguna nefropatía, sobre todo la nefropatía diabética, cuando hay aterosclerosis subclínica, antecedentes de infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, haya presencia de proteinuria, disfunción del ventrículo izquierdo, en ventrículo izquierdo y en condiciones asociadas con síndromes metabólicos y diabetes mellitus. O sea que todo paciente hipertenso con cualquiera de estas entidades clínicas asociadas tienen indicado como primer línea el inicio del tratamiento con IECA o con un ARA2. ¿Estamos? Entonces, en este caso, si yo tengo un paciente, ponele, que tenga proteinuria en el laboratorio, ¿está? Diabético, con proteinuria, y viene con 145/90, ¿estamos? Hipertensión ahí, grado 1. Y yo tengo que elegir entre mi diurético tiazídico y el IECA o el ARA2, porque tengo esas tres opciones hasta ahora, lo que vimos como para empezar el tratamiento hipotenso. En este caso en particular, como el paciente es diabético y ya tiene proteinuria en los análisis de sangre y de orina que nosotros veamos, está por ahí, la elección va a estar entre estos dos fármacos. ¿Se entiende? Así se elige el fármaco antihipertensivo, ¿está? Se contextualiza cada paciente. ¿Está? Además, esta droga tiene un buen efecto nefroprotector, sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿está? Y disminuye las enfermedades cardiovasculares. Hay que tener cuidado con la hiperpotasemia, sobre todo en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, ya que los IECA y los ARA2 suelen potenciar el efecto diurético, sobre todo de los ahorradores de potasio, ¿no? Y eso hace que el paciente pueda generar hiperpotasemia. ¿Estamos? Muy bien. Hay que, dice, profe, si una paciente hipertensa que toma IECA o ARA2 se embaraza, ¿se retira una de manera paulatina estos fármacos? Sí. Hay que suspender cuanto antes, Micaela. ¿Está? Los IECA y los ARA2 están contraindicados en el embarazo porque son... ¿cómo se llama? Producen alteraciones fetales. ¿Está? En ese caso se opta por otras medicaciones, como vimos hoy, sobre todo los simpaticolíticos de acción central, como la alfa-metildopa, la clonidina o algún beta-bloqueante. La betalol hoy en día suele estar siendo una de las drogas principales como antihipertensivo en el embarazo. ¿Estamos? ¿Cómo se pueden asociar? No se asocia. No se asocia, justamente por eso no se asocia los IECA y los ARA2, Matías. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo único que hacen es, no mejoran su efecto hipotensor, ¿está? O sea, no potencia su efecto hipotensor y solo potencia sus efectos adversos. ¿Estamos? Matías, por lo que preguntaste. ¿Está? Muy bien. Eso es importante en los pacientes jóvenes, ya haciendo hincapié en lo que dijo Micaela, en los pacientes jóvenes, ¿está? Que están en edad fértil, que son hipertensas que están siendo tratadas y que por ahí tengan la intención de quedar embarazadas, es fundamental que con su médico clínico, su cardiólogo o su obstetra, que le expliquen que quiere quedar embarazada, porque ni bien se sepa que la paciente queda embarazada, hay que suspender el IECA o el ARA2, ¿está? Y ajustar el tratamiento para esto, ¿está? Yo tuve solo un caso acá en mi pueblo de una chica que ya había tenido antecedentes de una preeclampsia en un embarazo anterior, que tuvieron que interrumpir el embarazo, nació prematura su primera hija,
Ella quedó hipertensa después de eso, tratada con losartán 100 miligramos por día. Ya le habían sugerido que no quede embarazada porque su presión había sufrido un descontrol en el primer embarazo. La chica opta por quedar embarazada nuevamente y durante todo su embarazo fue una lucha para el control de su presión arterial. ¿Estamos? Ella se logró el control con labetalol. Ella tomaba labetalol vía oral, pero siempre solía tener episodios de que subía la presión y llegó justo a cuando llegó ya medianamente viable el chico, el bebito, un bebé hermoso que tiene 1 año hoy en día, se tuvo que interrumpir el embarazo porque su presión se disparaba. ¿Está? Por suerte no llegó a ser ninguna complicación. Muy bien. ¿No se prefieren mujeres fértiles utilizar otro fármaco antidepresivo directamente? Y lo que pasa es que si mientras ella no tenga el deseo de quedar embarazado, que estas drogas son las que más respuesta dan, ese es el problema, Valeria. Está buena tu pregunta, es decir, ¿por qué una mujer fértil o en edad fértil directamente nos damos otro antihipertensivo? Y la verdad sí, no está mal tu razonamiento, pero lo que pasa es que estas son las drogas que mejor controlan la hipertensión arterial. ¿Estamos? Muy bien. Bien, perdón. ¿Estamos? Bien. Bueno, las dosis, como ya habíamos hablado, sobre todo de los ARA2, el valsartán entre 80 y 320 miligramos día. Generalmente el valsartán se prefiere una toma diaria, ¿está? Pero se pueden hacer 2 tomas diarias sin problema. ¿Estamos? El losartán de 25 a 100 miligramos por día y el candesartán, que es otro de los antihipertensivos muy buenos, de 8 a 32 miligramos. ¿Está? La diferencia entre ellos principalmente es, creo que el costo vendría a ser por ahí la diferencia principal. En el enalapril de 5 a 40 miligramos. ¿Estamos? Muy bien. Los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, si bien están descritos como fármacos de primera línea, tienen indicaciones particulares, como más o menos ya fuimos viendo hoy. ¿Está? Profe, Sí. consulta. Sí, decime. Entonces, para elegir entre si le tengo que dar un ARA2, supongamos, y tengo que elegir entre el losartán y el valsartán, es más que nada el costo. El costo. Nada más. Exactamente. Sí, No hay diferencia entre los dos. ¿Está? No hay diferencia entre los dos. Muy bien. Bueno, de los beta bloqueantes tienen indicaciones particulares de pacientes para que sea utilizado este tipo de droga. La eficacia antihipertensiva es compartida en este caso, ¿ya? Perdón, una pregunta. Doctor dice, en el enalapril, por ejemplo, dice entre 5 y 40 en una o dos dosis. ¿Significa que en total puede llegar a 80 miligramos? No. 40 miligramos total dividido en 2 tomas, por ejemplo. 20 miligramos a la mañana y 20 miligramos a la noche. ¿Está? Generalmente las drogas, cualquiera de estas drogas que estamos viendo, se dan cada 12 horas, chicos. Todas las drogas estas que vean que dicen en 1 o 2 tomas, esas 2 tomas o esa dosis total que te ponga es en 2 tomas como mucho. O sea, cada 12 horas. ¿Está? Se divide la dosis total cada 12 horas. ¿Está? Muy bien. Volviendo a los beta bloqueantes que estábamos hablando, ¿está? El bloqueo de los receptores beta, ¿cómo se llama? Hace que disminuya la resistencia periférica, mejorando o favoreciendo una vasodilatación arterial periférica. Tiene un efecto inotrópico y cronotrópico negativo, entonces hace que el corazón trabaje más lento y más tranquilo. Ahora, los beta bloqueantes, sí, la supresión brusca produce un efecto rebote, ¿está? Un up regulation, como van a leer por ahí, que da taquicardia e hipertensión arterial, pero esto se debe por, al dejar de tomar la droga, quedan todos los receptores libres y entonces todos la estimulación simpática encuentra esos receptores libres y el paciente hace un efecto rebote, por así decirlo. ¿Está? ¿En quién está indicado principalmente como antihipertensivo los beta bloqueantes? ¿Está? Sobre todo en aquellos pacientes que tengan cardiopatía isquémica, como ya vamos a empezar a ver. Yo creo que mañana nos da
creo que me toca a mí la última clase de síncope de clínica y ya pasamos a todo lo que es cardiopatía isquémica, angina crónica, angina estable, infarto de miocardio, síndromes coronarios, ¿está? Entonces vamos a ver que esos son todo un mundo de pacientes, ¿estamos? Entonces, ¿quiénes están indicados o quiénes son de buena utilidad los beta bloqueantes como antihipertensivos en los pacientes con alguna arritmia o cardiopatías isquémicas? ¿Estamos? Fíjense acá, como dice acá, que los beta bloqueantes están limitados a ciertos pacientes, sobre todo aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca, que tengan alguna arritmia o disección de la aorta. Como vamos a ver en la emergencia hipertensiva, la disección de aorta, uno de los tratamientos es un vasodilatador central, que es el nitroprusiato de sodio, ¿tá? Un vasodilatador arterial, y por otro lado, el beta bloqueante, que es el propranolol, el de elección. Puede ser cualquiera, ¿tá? Pero está indicado como tratamiento en la emergencia hipertensiva. ¿En qué otro paciente está indicado el beta bloqueante como antihipertensivo de primera línea? En aquellos pacientes con hipertensión y migraña, en el embarazo, como recién estuvimos hablando, en el hipertiroidismo, ¿tá? Y en aquellos pacientes con taquicardia y palpitaciones y ansiedad, ¿tá? Esto es muy común, sobre todo en mujeres jóvenes, ¿tá? Es muy común por ahí, pacientes de 35, 36 años, que consultan por un estado de ansiedad o crisis de ansiedad severa, manejan cifras tensionales entre 150 y 160, y frecuencias cardíacas de 110, 120 latidos por minuto. ¿Está? Entonces, en estos pacientes, ya de entrada, se puede optar el beta bloqueante como antihipertensivo para bajar los niveles de la estimulación simpática que genera la ansiedad. ¿Estamos? Repito. Profesor, Sí. ¿y no sería importante hacer un estudio bien detallado, por ejemplo, en las personas que tienen hipertiroidismo para que se puede utilizar el beta bloqueante? Porque la mayoría de las personas con hipertiroidismo tienen un bloqueo de rama o tienen un bloqueo de primer grado. Bueno, sí, pero el bloqueo de rama no es una contraindicación para el uso de bloqueantes calcio. Obviamente, Tiago, nosotros estamos hablando del tratamiento, pero el tratamiento nomás, ¿está? Se supone que a esta altura nosotros al paciente ya lo vimos, ya le hicimos un análisis de sangre, ya le hicimos un electrocardiograma, ya le hicimos una radiografía, o sea, el paciente ya fue estudiado. Nosotros no estamos abarcando toda esa parte clínica del paciente, nosotros estamos abarcando solo la terapéutica del paciente. ¿Se entiende, Tiago? ¿Está? Ah, sí, bueno. ¿Está? No más vale. Acuérdense que nosotros cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial tenemos que empezar a descartar las probabilidades de que sea una hipertensión secundaria. Entonces, para eso ya les pedimos el perfil tiroideo, la función renal, etcétera, etcétera. ¿Está? Muy bien. Ahora, si sale el hipertiroidismo, paciente que tiene hipertiroidismo, bueno, entonces una de las opciones para el tratamiento sería, ¿cómo es? Sería, los beta bloqueantes estaría indicado en un tratamiento para esta paciente. ¿Estamos? Respondiendo también a lo que dijiste, que hay que tener cuidado con el uso de los beta bloqueantes que generan bradicardia, obviamente, alteraciones de la conducción, o sea, si el paciente ya tenía algún bloqueo auriculoventricular puede empeorarlo, broncoespasmo, por lo que hay que tener cuidado con los pacientes asmáticos con EPOC, ¿está? Y los pacientes con disfunción, puede generar, disfunción eréctil, que puede ser que el paciente obviamente termine suspendiendo la medicación por lo mismo. ¿Está? Están contraindicados en el asma y en el EPOC y en las bariarritmias severas. Está el bloqueo de segundo o tercer grado o en la angina. Hay que tener cuidado en los pacientes con diabetes mellitus, sobre todo tipo 1, insulino requirientes, ¿está? Y en la claudicación intermitente. En la diabetes tipo 1, ¿por qué? Porque los beta bloqueantes suelen enmascarar los síntomas de la hipoglucemia. ¿Tá? Aparecen tardíamente y el paciente realmente está muy descompensado cuando se manifiesta la clínica. ¿Está? Y en la claudicación intermitente, o sea, por enfermedad cardiovascular periférica, puede llegar a generar un empeoramiento de la isquemia, pero estamos hablando de generalmente enfermedades periféricas críticas. ¿Está? Creo que yo doy la clase de arteriopatía periférica, ya vamos a ver cuando veamos eso. ¿Está? Muy bien. Hay que tener cuidado de el uso de los beta bloqueantes, sobre todo cuando está asociado a otra droga que pueda llegar a generar también una disminución de la frecuencia cardíaca, sobre todo los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos como el verapamil y el diltiazem.
No se asocian estas drogas, chicos, ¿está? El beta bloqueante y el bloqueante cálcico no dihidropiridínicos como el verapamil y el diltiazem no se asocian, ¿está? En ninguna circunstancia. ¿Estamos? Muy bien. Hay que tener cuidado en los beta bloqueantes, sobre todo las pseudoefedrinas o las efedrinas o los derivados de la adrenalina, porque pueden aumentar la presión arterial debido a la vasoconstricción mediada por la activación de receptores e inducida por estos agentes. ¿Tá? O sea, aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial, que están tomando beta bloqueantes y se engripan, hay que tener cuidado de todos estos antigripales que hay ahora, como el Cura Plus, el Refrianex, el Refrenax, que tienen pseudoefedrina, ¿está? Y esto puede generar una hipertensión refleja. ¿Está? La ingesta de AINES, sobre todo grandes cantidades de AINES, puede minimizar el efecto antihipertensión de los beta bloqueantes, entonces hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tengan artrosis, coxoartrosis o gonartrosis, ¿tá? Y que ingieren grandes cantidades de AINES, pueden ser que pierda cierto efecto hipotensor mi beta bloqueante. ¿Está? Muy bien, fíjense acá, por hilos de elección, el Abetalol, como yo dije, que era el de primera elección en las embarazadas, es un antagonista beta no cardioselectivo, o sea que actúa sobre los receptores beta 1, beta 2 y alfa, disminuye resistencia periférica sin alterar el gasto cardíaco, y hay ausencia de taquicardia refleja por el bloqueo de los receptores beta, que esta propiedad comparte con el carvedilol. Por eso yo les había dicho a ustedes que el carvedilol era por ahí la droga de elección en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca asociado a otras patologías, como por ejemplo en este caso la hipertensión arterial. Cualquier beta bloqueante, Valeria, cualquier beta bloqueante, lo que pasa es que hay que ver qué arritmias tiene el paciente. Nos vamos a detener en arritmia. No es lo mismo que tenga una taquicardia supraventricular, que el paciente haga una taquicardia ventricular, una taquicardia por reentradas anómalas, que tenga una reentrada nodal, etcétera, etcétera. ¿Está? Se pone en líneas generales. Los de más utilidad son carvedilol, bisoprolol, nebivolol y atenolol. Repito, carvedilol, bisoprolol, nebivolol y atenolol. Esos son los cuatro beta bloqueantes que más se utilizan en pacientes con arritmias. Preguntaba Valeria. Muy bien. Bueno, el carvedilol también, y el nebivolol sobre todo en pacientes añosos. ¿Está? Los pacientes muy añosos, los pacientes de más de 70 a 75 años, como tratamiento de la hipertensión arterial, es muy, muy bueno. ¿Está? Paciente añoso y insuficiencia cardíaca, ¿está? El nebivolol es de gran utilidad. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá las dosis. El atenolol, que era el viejo beta bloqueante que se utilizaba para el tratamiento de la hipertensión, de 25 a 100 miligramos. El problema es que el atenolol generaba gran disfunción eréctil. Importante disfunción eréctil que hacía que los pacientes terminen dejando el tratamiento. El carvedilol de 3,125 a 50 es la dosis habitual, pero por su efecto, eso en el caso de insuficiencia cardíaca, pero para que sea hipotensor su efecto, 12,5 la dosis mínima. ¿Está? Acuérdense que cuando vimos insuficiencia cardíaca, el carvedilol podía ser de 3,125 hasta 50. Para que sea hipotensor el efecto, de 12,5 para arriba. ¿Estamos? Y el abetalol de 200 a 800 miligramos. ¿Está? Y se puede tomar en 2 tomas diarias. ¿Estamos? Muy bien. Los bloqueantes cálcicos, como ya habíamos repasado, tenemos los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos, que si bien los no dihidropiridínicos son pocos utilizados, los que más se utilizan es la amlodipina, ¿tá? Y la nifedipina. ¿Estamos? Existe diferencia significativa entre ellos en cuanto a la unión, el efecto, el poder o la potencia, ¿tá? Pero ellos disminuyen el impulso eléctrico, disminuyen la fuerza de contracción y suelen actuar en forma selectiva a nivel vascular. ¿Estamos? Muy bien. El efecto en general de estos es la relajación del músculo liso,
disminuye la resistencia periférica total y el paciente mejora su gasto cardíaco. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá la amlodipina, que por ahí es la más utilizada, ¿tá? No afecta a la contractilidad del corazón y no afecta a la frecuencia cardíaca. Por eso es tan noble esta droga a la hora de utilizar. ¿Cuál es el problema de la amlodipina? Genera edemas en miembros inferiores. Son unos edemas duros, ¿tá? Y dolorosos. El paciente siempre suele abandonar el tratamiento a causa de este efecto adverso. Dosis diaria de entre 10 y 20 miligramos por día. ¿Estamos? Ahora, fíjense que el verapamil y el diltiazem actúan muchos disminuyendo la contractilidad y la frecuencia cardíaca. ¿Está? Entonces están contraindicados en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Imagínense que yo le doy a un paciente un beta bloqueante, que el beta bloqueante disminuye la contractilidad muscular cardíaca. Y encima le asocio a uno de estos dos, ¿está? Disminuye aún más y el paciente me va a hacer insuficiencia cardíaca. Por eso están contraindicados la asociación de los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos. ¿Está? Muy bien. ¿En qué pacientes están por ahí indicados los bloqueantes cálcicos? ¿Está? En los pacientes con hipertensión arterial y en ancianos, sobre todo para prevención de los accidentes cerebrovasculares. ¿Está? Y los pacientes con enfermedad coronaria. ¿Está? La asociación del bloqueante cálcico y diurético tiene un efecto hipotensor aditivo, o sea, se potencian, ¿tá? Aunque generalmente no se suelen asociar entre ellos, sino que se asocia un IECA o un ARA2 con un bloqueante cálcico o con un diurético. ¿Está? Acá, como dice acá, fíjese, los bloqueantes cálcicos y los IECA han demostrado sinergia antihipertensiva. ¿Tá? Entonces yo no necesito darle altas dosis del IECA y me evito así los efectos adversos del IECA. ¿Tá? Disminuye los edemas como efecto adverso de los bloqueantes cálcicos y mayor prevención de eventos asociados a los IECA y los tiazídicos. ¿Está? Muy bien. Doc, ¿cuál de los beta bloqueantes que tiene menor efecto en disfunción eréctil? Si tengo que elegir, debe ser uno en el tratamiento en hombres añosos. Bueno, pero hombres añosos, ¿qué tanto va a querer funcionar el abuelo? Bueno, Andrés, pero suele pasar, sí. El carvedilol tiene poco, y el bisoprolol también. El bisoprolol es un beta bloqueante cardioselectivo, ¿tá? Y tiene prácticamente poco efecto, o sea, como efecto adverso la disfunción eréctil. Pero el carvedilol también. El atenolol sí tiene una gran potencia en disfunción eréctil. ¿Está? Pero si la pared ya está grandecito ya, muy bien. Bueno, aunque hay abuelo hoy que le meten plomo. ¿Está? Bueno. Como dijimos acá, el diltiazem y el verapamilo perdón chicos. A ver, ahí está. El diltiazem y el verapamilo generan bradicardia y trastornos de la conducción cardíaca, por eso hay que tener cuidado. ¿Está? No, la mujer puede tomar tranquilamente, ¿está? Aunque la mujer ya de por sí tiene una excusa, ¿da? Para judiarle al hombre con su líbido, ¿está? No afecte alteración, porque es por disfunción eréctil lo que es el problema, ¿está? No altera la libido del paciente, ¿está? Entonces la mujer no hay problema de eso. Bien. Están contraindicados el diltiazem, verapamilo en bloqueos, ya sea segundo o tercer grado, en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿está? Y los dihidropirínicos, como dije yo, y con la amlodipina, el principal efecto adverso es el edema periférico, ¿está? Suele dar también como un calor repentino y cefalea. ¿Estamos? Muy bien. ¿En quién están indicados? Los beta bloqueantes, la hipertensión sistólica del anciano, o sea que si tengo un abuelito de 70 años que viene con 170, 80 de presión, ¿tá? Le puedo empezar como de entrada un bloqueante cálcico, ¿tá? Le doy amlodipina una vez por día, andan muy bien. La hipertensión y angina crónica, perdón, ya que el efecto de vasodilatación que genera el bloqueante cálcico, perdón, me favorece evitar que las coronarias hagan los espasmos, ¿tá? Como accidente de placa en los pacientes con angina crónica.
En las hipertensiones de alto riesgo, obviamente aquellas hipertensiones que son de difícil manejo y haya que asociar más de un fármaco, la triple asociación de IECA o un ARA2 más un tiazídico más el bloqueante cálcico es muy buena, tiene muy buena respuesta. La hipertensión en la enfermedad vascular periférica, la hipertensión en la migraña, sobre todo el verapamilo, fíjense acá, al igual que los beta bloqueantes que se daban en hipertensión y migraña, el verapamilo es de mucha utilidad. La hipertensión en el trasplante renal, en los pacientes enfermos que tienen que tomar AINES, ¿tá? Los pacientes con fenómeno de Raynaud, ¿tá? Yo tuve solo una paciente acá con joven, 40, 42 años, hipertensa, y que hacía fenómenos de Raynaud, digamos, episodios de fenómeno de Raynaud, ¿tá? La droga de elección o el bloqueante cálcico de elección en la hipertensión asociado a Raynaud es la nifedipina. ¿Tá? Nifedipina, pero no se consigue en el mercado, chicos. Eso me hicieron acordar. No se conseguía en el mercado, chicos. Está acá en la Argentina. No sé qué estaba pasando. Esta paciente que yo le digo a ustedes, ella quedó con enalapril y amlodipina. ¿Tá? Y anduvo muy bien. Controló su presión y no tuvo más los episodios de los fenómenos periféricos del Raynaud. ¿Tá? Y falta el control adecuado con otras drogas, obviamente, como ya le dije, si el paciente tiene hipertensión y ya está con enalapril o con losartán o lo que fuera, y encima tiene un diurético tiazídico y no controlamos la presión, podemos asociarle para esto. ¿Estamos? Muy bien. Gracias. La nifedipina, sí, yo creo que en Brasil sí. Yo no sé por qué, vamos a averiguar. Yo me acuerdo que incluso hablé con la doctora Sosa, porque obviamente ella es mi referencia para todas mis consultas, que tenía esta paciente, yo le quería dar nifedipina y ella no estaba consiguiendo. Y ahí la doctora Sosa me había dicho que no se estaba consiguiendo en el mercado la nifedipina, que con la amlodipina tranquilamente podía andar, y anduvo muy bien. Para recordar, se recomiendan como tratamiento inicial en pacientes con hipertensión sistólica del anciano, pacientes ancianos y especialmente para disminuir la incidencia de accidentes cerebrovasculares. ¿Estamos? Entonces, los bloqueantes cálcicos, acuérdense, tienen 2 o 3 indicaciones rapidito. Entonces, hipertensión sistólica del anciano, se puede dar bloqueante cálcico de entrada. Hipertensión y angina de pecho, beta bloqueante se puede dar de entrada. ¿Estamos? Hipertensión y fenómeno de Raynaud, se puede dar el beta bloqueante de entrada. ¿Estamos? Y la hipertensión de alto riesgo, o sea, aquella que no se logra controlar con 2 fármacos previos, se le puede asociar de entrada. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense las dosis acá, la amlodipina de 2,5 a 10 miligramos día, ¿tá? Generalmente es una sola toma diaria. Y la nifedipina, que sería, yo digo por ahí para el Raynaud, lo ideal, en el embarazo también se suele utilizar, ¿tá? Pero las nuevas guías dicen que en la betalol es ideal, de 30 a 60 miligramos en 2 tomas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, fíjense acá, a modo de resumen, ¿tá? Todos los fármacos y sus contraindicaciones. Los diuréticos, ¿en quién están contraindicados? En la gota. ¿Tá? Por lo tanto, paciente hipertenso y gota, diurético queda, ¿cómo se llama? Excluido. Los beta bloqueantes en los pacientes asmáticos con bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado. Los antagonistas cálcicos generalmente no tienen contraindicaciones, ¿tá? Pero pueden presentar como efecto adverso o contraindicaciones probables aquellos pacientes que tengan taquicardia e insuficiencia cardíaca. Pero estos son los no dridopiridínicos como el verapamilo, el diltiazem, que acuérdense que está contraindicado en insuficiencia cardíaca. Los antagonistas cálcicos como el verapamilo y el diltiazem, contraindicado en bloqueos AB, disfunción grave del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. Los IECAS y los ARA2 contraindicados en el embarazo cuando haya hiperpotasemia y estenosis bilateral de la arteria renal. ¿Estamos? Contraindicados. ¿Estamos? Respondiendo a lo que me preguntó Valeria hoy, fíjense acá. Es como una contraindicación relativa a las mujeres en edad fértil. ¿Ah? Porque puede ser que la mujer quede embarazada y se des cuenta los 3 meses que está embarazada, ¿viste? Entonces, es fundamental cuando yo empiezo un tratamiento con IECA o un ARA2 en una mujer en edad fértil, explicarles, chicos, que tiene que tener cuidado o tiene que decir cuando ella planea quedar embarazada. Entonces se ajusta el tratamiento
a la situación clínica del momento de la paciente. ¿Estamos, chicos? Fundamentales, ¿está? Ya que producen malformaciones severas en los niños, en los IECA o los ARAS-2. ¿Estamos? Muy bien. Y los antagonistas receptores mineralocorticoides, o sea, los antagonistas aldosterónicos, cuando hay insuficiencia renal aguda y en la hiperpotasemia está contraindicado. ¿Estamos? Entonces, vamos a suponer este cuadrito así, porque, a ver, porque los IECA colorador son los que su efecto, al activarse el sistema de renin-angiotensina-aldosterona, lo que el riñón quiere es que le llegue a él más líquido. ¿Está? Le llega a él más líquido porque él está sensando de que no está llegando correcto líquido. ¿Está? Entonces, cuando un paciente es hipertensa, se produce vasoconstricción de las arterias, entonces no le llega correcto líquido a los riñones. Entonces, el sistema renin-angiotensina-aldosterona es lo que le permite, son los mecanismos de defensa que tienen los riñones para que le llegue más sangre a él. Si yo tengo obstruidas las arterias renales y bloqueo ese sistema de protección, al riñón le llega menos sangre aún todavía, ¿tá? Porque él era su mecanismo de defensa. Entonces, empeora la función renal en ese caso. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo hipoflujo renal, se activa el sistema renin-angiotensina-aldosterona para que le llegue más sangre al riñón y de esa manera el riñón protegerse. Lo que pasa es que la angiotensina actúa también a nivel sistémico y termina subiendo la presión, pero al riñón a eso no le interesa. El riñón lo que quiere es que a él le llegue más sangre nomás para protegerse él. El problema es que si tengo obstruidas mis arterias renales por una arteriosclerosis o una enfermedad, una fibrodisplasia de la arteria renal, y yo le bloqueo el sistema renin-angiotensina-aldosterona, la sangre que llega a ese riñón baja bruscamente y el riñón se lastima. ¿Se entiende, Matías? ¿Está? Muy bien. Entonces, este cuadrito que está acá es fundamental, chicos. Entonces, cuando ustedes le presenten un caso clínico, ustedes ya saben qué droga elegir. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo suelto, rápido acá. Le pongo paciente de 60 años de edad que consulta a la guardia o a consulta a su consultorio por presentar en el transcurso de 10 días 3 registros de 160-90 de presión arterial sistólica. ¿Está? Paciente diabético con antecedentes de gota, ¿está? Hipertiroidismo no controlado. ¿Está? Entonces te da 3 datos para tener en cuenta. Ya te dijo que tiene gota, por lo tanto, para el tratamiento de esa hipertensión, los diuréticos tiazídicos no me sirven. ¿Está? Me dijo que es diabético, o sea que ahí los IECA o los ARA2 serían de elección en ese caso porque están indicados en esos pacientes. ¿Está? Y hipertiroidismo. ¿Cuál dijimos que era una de las drogas muy útiles como antihipertensivo en el hipertiroidismo? Los beta bloqueantes, chicos. Entonces ahí yo tengo después en la opción abajo yo te puedo poner, qué sé yo, tal droga y tal droga, tal droga y tal droga. Entonces yo en base a lo que me dan los datos del paciente es la droga que yo elijo. ¿Se entendió esto que dije o no? Yo creo que esto, lo que dije por último, es lo más importante de toda la clase. ¿Está? O sea, los datos que te dan del paciente son los que me van a ayudar a hacer la elección del fármaco. ¿Se entendió, chicos, o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Está? Bueno, uno me diga que sí, yo ya me quedo contento. ¿Estamos? Entonces, eso vamos a hacer así. Yo voy a tratar de hacer, chicos, yo tengo que recuperar mi contraseña de la plataforma. Sí, obviamente. Embarazada y diabetes gestacional, la betalol. ¿Está? La betalol. Voy a empezar a subir por ahí en la plataforma, ¿está? O vamos a trabajar en una de las clases, seguramente antes de la ERA vamos a hacer una clase de ejercicios, de repasos, con múltiples casos clínicos así, ¿está? Pacientes de tantos años de edad, con hipertensión arterial y estos factores de riesgo o estas alteraciones de base de mi paciente. Y ahí vamos a poner las opciones de elección del tratamiento. ¿Está? Hipertensión primaria, ¿podría controlar sin no requerir tratamiento? Y lo que pasa es que hipertensión es hipertensión. Si vos me decís que tiene hipertensión es porque esa presión está sostenida en el tiempo. ¿Está? Entonces, ¿por qué se controlaría la presión? Si es primaria, o sea, si es hipertensión esencial,
¿tá? Ese paciente tiene alta siempre la presión. No sabemos la causa, pero esa presión siempre está alta. ¿Tá? Puedo, dependiendo de los valores, va a depender de los valores. ¿Se entiende, Florencia, o no? Si me decís hipertensión primaria, el paciente tiene diagnóstico de hipertensión arterial, o sea que tiene más de 2 tomas en el tiempo de la presión alta. ¿Tá? Pocas veces se controla la presión sola, digamos. ¿Tá? Que el paciente que tiene hipertensión esencial, rara vez se controla sola la presión arterial. ¿Tá? Las medidas higiénico-dietéticas son fundamentales. ¿Está? Muy bien. Fíjense la asociación, como yo le dije, los ARA2 y los DIECA no se asocian entre ellos, pero sí se pueden asociar con un tiazídico, con un bloqueante cálcico, ¿tá? O, en menor medida, con un beta bloqueante. ¿Tá? Muy bien. Estas son todas las asociaciones que hay en el mercado. Las pongo a modo de ejemplo nomás. ¿Tá? Muy bien. ¿Cómo queda entonces el tratamiento para la gestosis gravídica? Y ahí tengo, para la embarazada, lo que pasa es que tengo que ver la tolerancia de la paciente. Para las embarazadas puedo usar un beta bloqueante, puedo utilizar un antagonista cálcico, la nodipina o la nifedipina también se puede utilizar en el tratamiento de la embarazada. Puedo utilizar un simpático lítico como la alfa-metildopa, ¿tá? En forma vía oral, tratamiento ambulatorio. ¿Estamos? Muy bien. Si la paciente está en una urgencia hipertensiva, ¿tá? O sea, una urgencia obstétrica, como es la preeclampsia o la eclampsia, que el paciente ya me venga convulsionando con hipertensión arterial, ¿tá? En ese caso el tratamiento es endovenoso. Ahí puedo optar por la clonidina, puedo optar por los otros vasodilatadores como la nitroglicerina, ¿tá? O la labetalol endovenoso también, porque hay labetalol endovenoso. ¿Tá? Muy bien. No sé si respondí tu pregunta, Damián. ¿Sí? Ah, pensé que Damián era tu nombre, Victoria Mailén. Bien. Muy bien. Estamos. Entonces, fíjense acá. Seguimos resumiendo. Paciente con hipertensión sistólica del anciano, ¿cuál para ahí son las drogas de elección? Los diuréticos tiazídicos o los antagonistas cálcicos. Primera elección. Pacientes hipertensos con síndromes metabólicos, diabético, dislipidémico, obeso, bla, bla. Se puede empezar con IECA o con ARA2 o con antagonistas cálcicos. Cualquiera de los tres son de elección. Paciente con diabetes mellitus, ¿tá? Inhibidor de IECA o ARA2. ¿Tá? Paciente de embarazo, respondiendo a todo lo que estuvimos hablando. Alfa-metildopa, beta bloqueantes o antagonistas cálcicos. Y en los de raza negra, acuérdense que tiene por ahí los menores valores de renina, por lo tanto los IECA o los ARA2 no tienen buen efecto en los pacientes de raza negra, los diuréticos tiazídicos y los antagonistas cálcicos son los de elección. ¿Estamos, chicos? Seguimos poniendo estos ejemplos y así van a ser, porque puede ser caso clínico así. Paciente de 55 años de edad con 170-100 de presión arterial sistólica, sin antecedentes de riesgo de importancia, como único factor de relevancia, paciente de raza negra. ¿Está? Y se puede poner toda la opción terapéutica y tener en cuenta que el IECA o el ARA2 por ahí no tiene tanto efecto en la raza negra. ¿Estamos? Muy bien, ya vamos a trabajar con esto. Repito, eso no va a pasar. Muy bien. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen? Por favor, que me digan que sí. ¿Estamos? Sí, está bien. Perfecto. Sí, profe. Perfecto, chicos. ¿Está? Así, Pamela, como esa fotito de la imagen, estoy yo hoy. Estoy con 2 horas de sueño entre ayer y hoy. ¿Eh? Bien, chicos. ¿Está? Bueno. ¿Estaba el que durmió la siesta ese día? ¿Cómo era? Héctor. No lo encuentro, ¿sí? Me olvidé el nombre. ¿Está? Muy bien. Bueno, entonces, para terminar nomás, chicos, acá, a ver, quiero ver una cosita. Vamos a hablar sobre... acá está. Ahí está. Vamos a hablar sobre una cosita importante. ¿Está? Entonces, nosotros cuando tenemos hacemos nuestro diagnóstico de hipertensión arterial, como yo le había dicho, tenemos las versiones del paciente que viene a consultorio, ¿tá? Que puede ser un hallazgo de la hipertensión arterial, o aquellos pacientes que vienen a la emergencia. Entonces, nosotros tenemos que
contextualizar nuevamente a los pacientes según sus cifras tensionales. ¿Está? La crisis hipertensiva que nosotros hablamos, generalmente hablamos con cifras elevadas de tensión arterial en valores severos. ¿Cuándo eso? Cuando tiene más de 110 de diastólica y o más de 180 de sistólica. Estos pacientes que vengan y tengan estas cifras tensionales están en una crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva. Yo tengo que evaluar en ese momento si esa crisis hipertensiva es una urgencia hipertensiva o es una emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La urgencia hipertensiva, no hay un daño de órgano blanco, o sea, el paciente por ahí no tiene ningún síntoma relevante de que se está haciendo un daño en algún órgano. Pero de no bajarse la presión arterial en el transcurso de las próximas 24 horas, se puede generar el daño de ese órgano blanco. ¿Está? Ahora, la emergencia hipertensiva es la presión arterial elevada con el daño de algún órgano blanco. ¿Estamos? Ahí ya el paciente viene con síntomas de daño de algún órgano blanco. Ahora vamos a ver cuáles son las entidades que componen a la emergencia hipertensiva. La elevación severa o aguda de la presión arterial diastólica o sistólica puede dañar el órgano blanco. ¿Está? ¿Por qué? Porque sube tan bruscamente la presión que no le da tiempo al tejido en cuestión a protegerse. Las emergencias hipertensivas son el edema agudo de pulmón, la disección de aorta, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal aguda, el infarto agudo del miocardio. ¿Tá? Esas son entidades que componen la emergencia hipertensiva. Entonces, yo tengo estos valores de tensión arterial, más de 180 a 110, pero el paciente no tiene daño de órgano blanco, ¿está? O sea, le evaluamos, el paciente no tiene ningún otro síntoma asociado, yo asumo como una urgencia hipertensiva y el tratamiento puede ser ambulatorio y vía oral. Nuestro objetivo es bajar la presión arterial en el transcurso de 24 horas, 24 a 48 horas. Pero esto tiene que ser un tratamiento agresivo, chicos. Si viene un paciente con esto que vino a su control por X motivo, que me pasa mucho, vienen al examen para hacer un carnet de conducir. ¿Tá? Viene un paciente de 60, 70 años, viene al examen para hacer el carnet de conducir, vos le tomás la presión, 190, 110, volando la presión. El paciente no siente absolutamente nada. ¿Tá? Probablemente ese paciente tenga siempre la presión arterial alta y esos pacientes son hipertensos desde la primera consulta. Se lo asumes como hipertenso. ¿Estamos? Entonces ese paciente se le puede dar vía oral el tratamiento, pero tiene que ser ya agresivo. Generalmente triple esquema. Sería un IECA 1 ARA 2, más un tiazídico, más un beta bloqueante. ¿Está? Muy bien. Ahora, si tiene una emergencia hipertensiva, o sea, yo demuestro que el paciente está teniendo un daño de órgano blanco, ¿tá? Ese paciente se interna, ¿tá? Manejo intrahospitalario. Y el tratamiento es por vía parenteral. ¿Está? Muy bien. Bueno, eso se puede asumir como un daño de órgano blanco. ¿Está? Ese paciente hay que bajarle la presión arterial a como de lugar. ¿Está? Es muy común y van a esta consulta. ¿Eh? La epistaxia y hipertensión arterial es muy común. Muy, muy común. Ahora vamos a ver los objetivos. Generalmente cuando tengo una emergencia hipertensiva, el tratamiento es por vía endovenosa, pero yo tengo que hacer un descenso de la presión en pocos minutos, pero en forma paulatina. No puedo bajar en forma brusca la presión porque eso es perjudicial para el paciente. ¿Tá? Fíjense acá. La urgencia hipertensiva es aquella hipertensión maligna sin complicaciones. Cuando tengo una hipertensión diastólica severa, más de 140, sin complicaciones. La hipertensión perioperatoria suele ser por la gran vasoconstricción refleja que se produce después que pasa el efecto de la anestesia. La hipertensión severa es en pacientes con una cirugía de urgencia. Los postoperatorios inmediatos de hipertensión severa después del trasplante renal o los postoperatorios de cirugías vasculares. ¿Estamos? Estos generalmente suelen aparecer este tipo de hipertensión. Ahora, la emergencia hipertensiva, chicos, emergencia hipertensiva, ¿está?
Cuando tengo daño a glóbulo blanco, las manifestaciones cerebrales son la encefalopatía hipertensiva, aquel paciente que venga con trastorno sensorio, afasia, disartria, que tenga una focalización neurológica, o sea, que quede con una hemiplegia o una hemiparesia, que tenga obviamente una hemorragia intracerebral o una hemorragia subarachnoidea, o que me haga un evento isquémico, ¿ya? O sea, se dañó el sistema cerebrovascular. A nivel cardíaco, el paciente puede tener una disección de aorta, un infarto de miocardio, haga una insuficiencia cardíaca izquierda con edema agudo de pulmón, o en aquellos pacientes postoperados de la cirugía de bypass coronario. ¿Tá? El exceso de catecolamina circulante, como el feocromocitoma, las interacciones alimentarias con inhibidores de la MAO, los síndromes de retiro de la clonidina, inyecciones de agentes simpático-miméticos como la cocaína, ¿tá? Muy común. Acá veo poco, pocas veces vi, pero los pacientes jóvenes que vengan con hipertensión arterial y trastornos del sensorio, siempre hay que pensar en cocaína, ¿tá? Y la eclampsia en la embarazada. Estos son emergencias hipertensivas, tratamientos endovenosos y en forma brusca. ¿Cómo debo tratar, chicos, esto, sobre todo la emergencia hipertensiva? ¿Cómo trato? Tengo que bajar la presión, pero tengo que bajar en forma paulatina, ¿tá? O sea, tengo que bajar el 25% de la presión sistólica o diastólica de entrada en los primeros 20-30 minutos, ¿tá? Así tengo que hacer, ¿tá? Barbaridad. Una emergencia hipertensiva donde el paciente presenta alteraciones como hormigueo en ambos brazos, alteraciones de sensibilidad táctil en la cara, concéntrica en cara, nariz. Una TA, pregunto, ¿el descenso de la TA hago paulatino o ya entro en la vía endovenosa por el riesgo de descenso? No. En ese caso está focalizando. El paciente tiene hemiparesia, hemiplegia y parestesia de la cara, todo eso, encefalopatía hipertensiva, ¿está? Hay daño a nivel cerebral, el cerebro está sufriendo. Eso tiene que ser tratamiento endovenoso sí o sí, ¿está? Pero tengo que hacerlo el descenso en forma paulatina, ¿está? Y esto le explico rapidito por qué. Todos los tejidos, todos los órganos tienen algo que se llama presión de perfusión. La presión de perfusión es la presión mínima que tiene que haber para que la sangre entre en ese tejido, ¿está? La mayoría de los tejidos, su presión de perfusión es entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Por eso la sistólica siempre tiene que estar por arriba de 90. ¿Estamos? ¿Qué pasa en estos pacientes? Sobre todo en los pacientes que son hipertensos en forma crónica, que tengan muy elevada la presión arterial sistólica. Hace que la presión de perfusión se tenga que acoplar a esa presión arterial sistólica elevada. Entonces, vamos a suponer que la presión de mi paciente es de 200 de sistólica. La presión arterial de perfusión, la presión de perfusión del tejido, vamos a poner cerebral, para no lastimarse, para que no revienten las arterias, van a tender a subir la presión de perfusión. Tratar de estar lo más cerca de la presión sistólica de mi paciente para no dañar. Si se llega a producir el daño y yo bajo mi presión sistólica muy por debajo de la presión de perfusión de mi paciente, y se va a comportar como si fuera hipotensión. Y el paciente se choca. Por ejemplo, un paciente que tenga 200 de sistólica, que venga, como recién comentó el colega, con una hemiplegia, trastornos del sensorio, del habla, 200 de sistólica. Su presión perfusión puede subir hasta 160 para tratar de no lastimarse, pero le superó la sistólica y se lastimó. Si yo a este paciente le bajo de golpe a 140, en 10 minutos le bajo a 140 sistólica, la sistólica va a quedar por debajo de la presión de perfusión y se comporta como si el paciente estuviera en shock. ¿Está? Ya vamos a hablar cuando lleguemos en shock, ¿está? Pero el valor en sí de la presión sistólica no me define el shock, ¿está? Sino el descenso brusco de la presión arterial. ¿Se entendió esto que acabo de decir o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Perdón, creo que me preguntaron algo. Perfecto. Bueno, cualquier cosita, Andrés, vos me decís, ¿está? Espero que se haya contestado tu pregunta. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, fíjense acá.
el algoritmo del manejo de estos pacientes. Viene un paciente que tiene más de 180, 110, ¿está? En 3 mediciones, en el transcurso de la atención ahí, ¿está? Entonces se hace la anamnesis, se hace un examen físico exhaustivo para ver si el paciente está teniendo un daño de órgano blanco. Fíjense que el examen de fondo de ojo, el doctor Honorat le va a preguntar mucho a ustedes con el tema del fondo de ojo, él insiste mucho en sus prácticos con esto, ¿está? Y tengo que hacer estudios complementarios para descartar a ver si hay un daño de órgano blanco, ¿está? Hay que ver a nivel de la arteria, tengo que ver el fondo de ojo, si no hay hemorragias a nivel, ¿cómo se llama?, de la retina, exudados algodonosos, edema de papila, etcétera, ¿está? Claro, el edema de papila, eso estamos hablando, Federico. A nivel cardíaco hay que ver, o sea, un electrocardiograma, ver si no está teniendo alteraciones eléctricas sugestivas de un infarto de miocardio, una angina de pecho o insuficiencia cardíaca, ocultar los pulmones, ver si no tiene tercer ruido o rales crepitantes, ver la función renal, ¿estamos? Y a nivel cerebral, obviamente, la leucoencefalopatía hipertensiva, que es la que dijimos, esa focalización neurológica, el paciente viene con una hemiparesia de una mitad de un cuerpo, de un hemicuerpo, una hemiparesia, una hemiplegia, trastornos del habla, dificultad para tragar o para mover la cara, ¿tá? Entonces todo eso yo, para ver si tiene el paciente un daño de órgano blanco. Vamos a suponer que el paciente no tiene daño de órgano blanco, es una hipertensión aislada o con cierto riesgo. ¿Estamos? Lo que yo tengo que tratar de hacer es bajar el 20% de esa presión en el transcurso de las primeras 30, 40 minutos. ¿Está? Eso se puede hacer por vía oral. ¿Estamos? Muy bien. Y tratar de normalizar su presión en el transcurso de las próximas 24 horas. ¿Está? Ahora, si tiene un daño de órgano blanco, le hago un ejemplo rapidito. Viene un paciente sin ninguna alteración. ¿Está? Viene a su control, pero tiene 180, 110. ¿Está? Le hicimos el fondo de ojo, no tiene alteraciones, no tiene trastornos del sensorio, el electro del paciente está bien, está orinando bien, no hay signos de insuficiencia renal, y entonces una hipertensión severa aislada. Ese paciente, por ejemplo, yo le digo acá a mis enfermeros en el hospital, le damos un triplete. Por ejemplo, le podemos dar losartán, hidrocloro y amlodipina. ¿Está? Le damos esa medicación y le pedimos al paciente que nos espere ahí media hora, 40 minutos, y le volvemos a controlar. Tiene que bajar el 20% de la cifra estándar. Si el paciente viene con 180, el 20% serían aproximadamente 36 milímetros de mercurio. ¿Está? O sea que el 20% de esas 180 es histórica. O sea que el paciente tiene que, a la media hora, 40 minutos, tiene que estar en 160, 150. Si a la media hora, 40 minutos está con 150 sistólica, listo, ese paciente se puede ir a la casa, pero se va medicado. ¿Tá? Se va medicado con el antihipertensivo que yo elija. Ahora, si tiene un daño de órgano blanco mi paciente, ¿tá? O sea, una emergencia clínica, este paciente se interna. ¿Tá? Se tiene que ir esto generalmente tiene cuidados tiene que estar en terapia o en terapia intermedia, tiene que tener un acceso venoso sí o sí, y el monitoreo continuo de los parámetros vitales y de la presión arterial. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué droga se puede utilizar? O sea, viene el paciente, le acuesto, haga reposo, vas a quedar acá conmigo un tiempito mientras te doy. ¿Estamos? Las drogas de elección son cualquiera de las que ya vimos recién. ¿Estamos? Muy bien. El objetivo, bajar el 20% del valor inicial en los próximos 30, 60 minutos. ¿Estamos? Muy bien. Si entre el transcurso de esos 30 a la hora, 2 horas, baja mi presión y se mantienen dentro de valores límites normales, yo le dejo el tratamiento, ¿cómo es? Vía oral y lo mando a la casa. Si en el transcurso de esa hora la presión no desciende, ¿tá? Y se mantiene elevada, y yo ya hice varios esquemas antihipertensivos vía oral y no baja, y bueno, en ese caso yo puedo dejarlo en observación al paciente. Ahora, si está con una emergencia hipertensiva, o sea, tiene un daño de órgano blanco, ese paciente se interna. Si tiene una emergencia neurológica, como la encefalopatía hipertensiva o un accidente cerebrovascular, el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador arterial de tratamiento endovenoso, es la droga de elección. ¿Estamos?
Si yo tengo una hemorragia intracerebral, o sea, ya viene con una ACV el paciente, los bloqueantes cálcicos suelen ser de elección, ¿tá?, para el tratamiento. Nitroprusiato, ¿tá?, y nicardipino. ¿Tá? Si tengo eventos cardiovasculares, o sea, si el paciente viene con hipertensión arterial, ¿tá?, y un síndrome coronario agudo, ya sea un infarto, una angina, insuficiencia cardíaca o disección de aorta, lo que yo tengo que hacer es usar un vasodilatador arterial, ¿tá?, asociado a un beta bloqueante. Si es un síndrome coronario, se usa la nitroglicerina por vía endovenosa. Nitroglicerina. No se usa el nitroprusiato de sodio en cardiopatías isquémicas. Repito, no se usa el nitroprusiato de sodio en cardiopatías isquémicas. ¿Por qué? Porque produce un efecto que se llama robo coronario. El nitroprusiato de sodio, al ser un vasodilatador arterial, produce una vasodilatación periférica y disminuye el riego coronario de sangre. Entonces, encima que el paciente está isquémico porque tiene tapadas las arterias, le llega menos sangre, empeora mi isquemia. Entonces, el nitroprusiato de sodio no se da en pacientes con cardiopatía isquémica. Por eso se opta por la nitroglicerina. Si yo tengo un edema agudo de pulmón hipertensivo y un fallo en insuficiencia cardíaca, tengo que dar nitroprusiato de sodio y diuréticos, ¿tá?, para bajar la congestión pulmonar y disminuir la presión arterial. Si yo tengo una disección de la aorta, como ya vamos a ver también en esa clase, que creo que me toca a mí, la disección de la aorta, nitroprusiato de sodio y beta bloqueante. ¿Cómo es? El de elección de los beta bloqueantes, propranolol. ¿Estamos? Muy bien. Si llego a tener una insuficiencia renal aguda, sí. ¿Puedes repetir Escucho por qué bajo, no se da cuenta. el... Sí, ¿puedes repetir por qué no se da el... Porque se Sí, cortó todo el audio. porque se produce un robo coronario. El nitroprusiato de sodio produce robo coronario. El nitroprusiato, al ser un vasodilatador arterial y generar vasodilatación periférica, produce disminución del riego coronario. Entonces, si yo tengo un paciente que está con una angina porque están tapadas sus arterias y está recibiendo poco oxígeno, yo le doy el nitroprusiato, va a disminuir aún más el aporte de sangre al corazón, entonces va a empeorar la angina. Por eso no se da en los pacientes con cardiopatía isquémica, ¿tá? Se da la nitroglicerina en esos casos. ¿Estamos? Muy bien. Yo llego a tener insuficiencia renal, generalmente estos pacientes van a diálisis, obviamente, ¿no? ¿Tá? Hematuria o fracaso renal. ¿Tá? El fenoldopán es la droga por ahí que se puede utilizar, ¿tá?, aunque también se puede utilizar cualquier otro vasodilatador. El objetivo es bajar la presión para que deje de lastimar el riñón. ¿Estamos? Si hay exceso de catecolaminas, como en el feopromocitoma o en pacientes que vienen intoxicados por cocaína, un vasodilatador como la prazosina o la fentolamina son las drogas de elección, ¿tá? Esto por ahí no hay disponible en todos los lugares. Puede utilizar también en feopromocitoma o en ingesta de cocaína cualquier otro vasodilatador arterial, digamos, ¿tá? Pero estas son las drogas de elección. Y en el embarazo, o sea, en aquellas pacientes que vienen con preeclampsia o eclampsia, una emergencia hipertensiva del embarazo, se puede utilizar la hidroxicina o la alfa-metildopa. Repito, también se puede utilizar la nitroglicerina en las emergencias hipertensivas del embarazo. Yo la única eclampsia que estuve acá, una chica joven de 20 años que vino con 200, 110, convulsionando, lamentablemente perdió ese bebé la chica, logramos controlar el cuadro con nitroglicerina, ¿tá? Obviamente fue derivada al centro especializado, ¿tá? Le tuvieron que hacer la cesárea de urgencia y lamentablemente perdió el embarazo. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Otras drogas que se pueden utilizar. Acuérdense que en la emergencia hipertensiva el paciente queda internado, ¿tá? La diazoxído, perdón, que son vasodilatadores arteriales, ¿tá? Se da endovenoso rápido y actúa en menos de 1 minuto, ¿tá? Esto es como para un primer ataque a esa hipertensión. El enalaprilato, que vienen en ampollas también por vía endovenosa, ¿tá? Fíjense, actúa entre los 10 y
15 minutos empieza a actuar y dura hasta 1 hora su efecto. Se puede hacer cada 6 horas. ¿Estamos? La hidralacina, como vimos hoy, vasodilatador, se hace en bolo o en infusión y actúa de 10 a 20 minutos empieza a actuar. ¿Está? Bueno, la furosemida si el paciente está en edema agudo de pulmón, ¿está? Pero no para el tratamiento de la hipertensión, sino para bajar la congestión pulmonar. Repito, la furosemida en estos casos no es la droga antihipertensiva a ser utilizada, sino que la furosemida se da para bajar la congestión pulmonar por el líquido que se está acumulando a nivel pulmonar. Está el labetalol, como vimos recién, ¿está? Se da en bolo, en infusión, y actúa rápido. Fíjense, al minuto o a los 5 minutos ya empieza a actuar. ¿Estamos? El nitroprusiato de sodio, vasodilatador arterial y venoso, pero principalmente arterial, ¿está? Se empieza a actuar y el efecto es instantáneo. ¿Está? Muy bien. Hay que tener cuidado porque produce un descenso rápido de la presión, por lo tanto tiene que ser un goteo bien cuidado, que estar al lado del paciente controlando su presión mientras empieza a infundirse el nitroprusiato. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. ¿Quedó claro entonces, chicos? Está fundamental hacer la diferencia entre emergencia y urgencia hipertensiva. La emergencia se interna. Es grave, se puede morir el paciente. La urgencia no se interna, pero el paciente queda en observación al menos 1 hora con tratamiento por vía oral para intentar bajar la presión, porque de no bajar esa presión en el transcurso de 24 o 48 horas puede producirse un daño de órgano blanco. ¿Estamos, chicos? Sí, doctor. ¿Dice? ¿Tienen una prevista la E? No, la fecha no. La fecha. Nosotros siempre nos adaptamos a la era de clínica y ahí vemos cómo hacemos. ¿Está? Esperamos que rindan todo y después tomamos nosotros nuestro examen. ¿Está? Bueno, chicos, hasta acá llegó nuestra clase. Espero les haya servido, como siempre les digo, les haya gustado. Les mando un abrazo gigante. Le pido disculpas por las interrupciones que tuvimos. Porque, bueno, como saben, estoy acá en el hospital, estoy trabajando, yo soy el director acá del hospital, así que ando a las corridas acá. ¿Está? ¿Sabe cuándo tenemos presencia? Ay, no sé. Hoy era para ir para allá. Hoy era para ir para allá para tener clase presencial con los grupos que siempre tenemos, pero lamentablemente se me surgió un problema acá en el hospital y no pude viajar y le pedí a las BDLs si me podían pasar todos ahora al mediodía. ¿Está? Mañana tenemos virtual. Sí, virtual. Mañana tengo una mañanita bastante movida. ¿Está? Muy bien. Bueno, Agustín Schmidt, ¿está? Anda haciendo la playlist, ¿está? Que después de la era de cardio hacemos el asado y vos te vas a encargar de la musicalización. ¿Estamos? Muy bien. Dale, yo preparo. ¿Está? Bien. Tiene que estar Legión Urbana ahí en esa cosa. Yo soy de la vieja escuela. Legión Urbana tiene las 3 mejores músicas que tiene la historia del rock brasilero. Cera, Faro Oeste Caboclos y Pais y Filios. ¿Tá? Son 3 obras de arte, chicos. ¿Tá? Los brasileros seguramente conocen todo y aquellos argentinos que están escuchando les invito a que escuchen. ¿Tá? Faro Oeste Caboclos. ¿No? Más largo que los temas de Zeppelin. ¿Tá? 9 minutos y pico. Ahora, hace poco vi la película, a veces ve una película por eso. ¿Tá? Muy bien. Les invito a ver la película también. Chicos, perdón, derrapé, me fui a la mierda. Les mando un abrazo gigante. Estudien. Estamos yendo re bien. Vamos a romper con esta estadística. Yo siempre le digo a ustedes, ¿está? Vamos a salir bien. Yo estoy seguro que vamos a salir bien. Vamos a meterle pata. ¿Estamos? Así que les mando un abrazo grande. Y si me confirman, mañana nos vemos en Medicina Interna. ¿Estamos, chicos? Abrazo grande. Chao, chao. Chao, un saludo. Chao, chao.